Hola, bienvenidos. Soy Rocael Hernández de Universidad Galileo y hoy tenemos el placer durante el AI Summit LATAM 2025 de tener a Angélica. Angélica, bienvenida al Summit y a Guatemala. Muchísimas gracias por la oportunidad. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes en este evento. Excelente, y nosotros también estamos muy felices de tenerte acá y he escuchado un feedback increíble de los workshops, del workshop que diste, de la charla que diste. La gente está súper contenta y aparte tuvimos la oportunidad de compartir, de tener distintas discusiones y sé que esta conversación le va a atraer mucho a nuestra audiencia. Y quisiera empezar con el tema de que nos contaras un poco tu historia, cuál es tu área de expertise y cómo estás metida en este rollo de la IA. Ya. Bueno, mi nombre es Angélica Flechas, yo soy abogada y soy diseñadora, soy de Colombia y fundé una compañía que se dedica a hacer consultoría en Service Design hace 11 años y 11 meses. Y como soy abogada y diseñadora, a pesar de que diseño servicios generales, es decir, trabajo con bancos, hospitales, restaurantes, diseñando sus experiencias, también identifiqué que muchos de los problemas en los servicios son los temas legales. Entonces la gente va, abre una cuenta bancaria y acepta todos los términos y condiciones, va y usa su cuenta bancaria, después no le gustó lo que pasó con los números que vio en su extracto o en su boleta y después va y se queja y en el banco le dicen, no, pero usted firmó. Entonces me di cuenta que muchos de los problemas de los servicios son por temas legales y entonces creé una vertical en mi consultora solo enfocada en diseñar el componente legal del servicio para garantizar que la experiencia sea aún mejor, sobre todo porque se tiende a pensar que el componente legal no se puede intervenir porque es como ajeno a lo humano y que está completamente como metido en una caja regulatoria. Y la relación que tiene todo esto con la inteligencia artificial es porque pues, es imposible no verla, está en todo lado en este momento y Claro. es una herramienta súper útil para optimizar primero procesos metodológicos, entonces cómo corremos desde Aptica, mi empresa, la metodología. Y segundo, cuando estamos diseñando los servicios empezamos a ver ¿y qué pasaría si en este momento en el que estamos identificando al paciente o que estamos ofreciéndole el producto al cliente en el sector financiero, podemos analizar data en tiempo real y poder ver cuál es el producto más afín para ese cliente y a veces las personas no tienen la capacidad de manejo de información para poder llegar a ese análisis de datos. Entonces ese es solo uno de los ejemplos donde uno podría usar inteligencia artificial ya para la aplicación en el diseño de un servicio. Mira, me parece súper curioso, peculiar y también de alguna forma extraordinario la combinación de tus áreas de formación, de conocimiento y de especialización. Por ejemplo, el tema legal, por supuesto, es fundamental para la sociedad que vivimos y tiende a ser muy cuadrado, muy rígido, muy tradicional y está bien, tiene su propósito, pero combinarlo con el tema de diseño que te hace pensar tanto fuera de la caja y que hoy por hoy esos dos aspectos son bien importantes, tanto el tema legal por todo lo que está viniendo con la IA y todas las implementaciones y el diseño y pensar fuera de la caja es fundamental para crear estos nuevos procesos, para reinventarnos como organizaciones, como profesionales, etcétera. ¿Cuáles tú piensas que son, digamos, las fortalezas de esa combinación y en particular, qué es lo que tú recomiendas de cara a tratar de empezar a usar la IA en las empresas, pero desde una perspectiva diferente? Ya, mira, te voy a contar una anécdota. La base metodológica con la que yo trabajo se llama Design Thinking, porque pues esa fue la corriente de diseño que yo estudié. La traducción de Design Thinking es pensamiento de diseño y lo que buscamos aquí es ayudarle al resto de la población que no es diseñadora o diseñador de formación a pensar como uno. ¿Cómo piensa un diseñador? El diseñador lo que hace es entender quién es la persona que va a usar el producto, el servicio, el proceso que este diseñador está pues interviniendo. Digamos, esta silla donde estamos, la persona que la diseñó tuvo que haber pensado en ergonomía, tuvo que haber pensado en materiales, textura, peso, tamaño, dimensión, almacenaje y todas esas son variables que uno diría ¿y por qué cuando alguien diseña un producto financiero no lo piensa así? ¿Quién lo va a usar? ¿Cuándo lo va a usar? ¿Por qué lo va a usar? ¿Está en familia? ¿Está solo? ¿Gasta 5 pesos, 10 pesos, 10,000 pesos? Gasta más en enero y en marzo, pero en febrero no gasta. Entonces si uno pensara cualquier producto o servicio que diseñe desde cualquier área de expertise o de cualquier industria, desde esta perspectiva como diseñadora o diseñador,
uno pensaría, y lo puedo afirmar porque así lo hemos hecho y logrado con diferentes clientes, que va a estar realmente conectado con la persona usuaria. Entonces hasta ahí no te he dicho nada de inteligencia artificial, te hablo solamente pues, de mi formación académica y de lo que hago todos los días cuando diseño los servicios. Pero algo que me pasó fue que el año pasado, cerrando el año, tipo noviembre, me llama una amiga muy cercana que se llama Mariana Sánchez, es una profesora argentina, que estaba metida muy fuerte en temas de IA desde hace mucho tiempo, y me dice, oye, es que voy a montar un curso, un programa de inteligencia artificial y me gustaría que te sumaras, y tu rol va a ser la mezcla entre design thinking e inteligencia artificial. Y Fantástico. sí, yo tengo un defecto. Y es que generalmente a todo le digo que sí. O sea, es como, bueno, sí, hagámoslo. Pero yo ni vivía en qué me estaba pidiendo ella. Entonces yo seguí con mi vida y llegó ¿Eso enero. fue hace cuánto? ¿Hace O un sea, año? te estoy contando diciembre del año pasado, Ok, un enero, año. exacto. Ok. Entonces, enero me busca ya la universidad y me dice, bueno, Angélica, mándanos el material. Y yo, ¿material de qué? Del programa de Design Thinking, Inteligencia Artificial. Y yo, Dios. Entonces me senté a pensar y yo dije, ¿cómo mezclo esto? Y como mi cabeza ya lo hace natural, pues yo dije, no, pues lo que tengo que hacer es entrenar a la IA para que piense como diseñador. Y entonces empecé a meter mi propia metodología en la herramienta. Entonces decía, ahora necesito que construyas una herramienta de investigación que sería pues el cuestionario de la entrevista que le harías a la persona usuaria. Ahora necesito que actúes como una persona usuaria y respondas la entrevista. Entonces le di como capacidades de humano, por decirlo así. Aquí estoy hablando de herramientas de lenguaje, ¿sí? Como el LSM, que es un ChatGPT, un Copilot. Correcto. Ya. Y en ese proceso empecé a ver que era como un mini app pequeño. En Aptica, la gente que trabaja en Aptica se llama aptiqueño. Entonces yo dije, este ChatGPT es un mini aptiqueño que ya lo estoy entrenando. Y empecé a correr proyectos ahí. Y entonces dije, bueno, si yo lo puedo hacer, que soy pues la consultora que domina el método, yo podría enseñarle a las otras personas que trabajan en sus industrias a que usen mi método dentro de estas herramientas para que hagan las preguntas correctas. Entonces que monten los customer journeys ahí, que saquen los hallazgos del usuario ahí, que lideren sesiones de creatividad ahí. Pero yo siempre digo, y de pronto voy a tener muchos desertores con la afirmación que estoy a punto de decir, pero la IA, yo no diría que es inteligente. Al contrario, yo digo que es bruta. Y los que somos inteligentes somos nosotros, que le damos la pauta para ser inteligente. Creo que el error es entregarle toda nuestra tarea y que ella tome todas las responsabilidades. La clave está en yo dominar un método de pensamiento y poder guiar la conversación con él o con ella, si le ponen nombre de mujer o de hombre. A mí me gusta decir que es mujer, porque sí, las mujeres también podemos hacer manejos masivos de datos como la inteligencia artificial. Y en ese sentido, pues lograr cosas poderosas. Al final yo creo que nos estamos haciendo las preguntas incorrectas, creo que estamos esperando que la inteligencia artificial supla nuestro rol estratégico, pero en realidad la capacidad estratégica la deberíamos tener nosotros y deberíamos... Es la más importante. Exacto. Deberíamos delegarle las tareas operativas para que tengamos tiempo para pensar en el siguiente paso de la organización, de la compañía, de la vida personal, de lo que sea. Excelente. Me encanta la forma en que lo has, digamos, enmarcado. Y fíjate que en lo personal, cabalmente he estado trabajando muy de cerca y también reflexionando y planificando y haciendo muchas experimentaciones todo este año al respecto de cómo, vamos a ponerlo así, cómo implementar la IA en los procesos de las empresas o de las organizaciones. Y uno de los retos principales que hemos notado es que tal vez una de las mayores habilidades que necesitamos y que es más escasa es ponerte en los zapatos del usuario. Y tal vez la palabra usuario, entendiendo design thinking, no es la mejor, sino es de la persona específica, tipificarla muy bien y entenderlo. Entonces, ese es el primer tema. El segundo es que es muy fácil caer en que queremos automatizar procesos, los que ya tenemos. Sí. Pero al automatizarlo con IA, está bien, nos vamos a ahorrar unos pasos, pero muchas veces el proceso se va a ejecutar y va a funcionar inclusive, pero no está optimizado. No está optimizado para IA, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el segundo elemento, es decir, digamos, no irnos simplemente a hacer lo mismo, pero más rápido, pensar en la persona, en el usuario. Y tal vez el tercer elemento es entender que esto es un proceso iterativo, es decir, está probando continuamente qué funciona y qué no funciona, porque igual la IA, como tú bien lo dices, es una herramienta
y lo mencionábamos en una de las charlas, es una herramienta que no es determinística, sino es una probabilidad lo que te va a dar. Además, Es la una respuesta probabilidad. que tú más esperarías, la que te Sí, entrega. sí, Ajá. y dependiendo del contexto, de Además. que le des una instrucción adecuada, Ujú. toda esa historia. Entonces, uno de los challenges más fuertes que hemos visto es cabalmente, o sea, digamos, está la IA y ya está lista para ser implementada. Ujú. Pero el ser humano, los profesionales que la van a implementar, no hay suficientes o no hay suficientes con el mindset o con las Ujú. capacidades o con el skill set o con las Ujú. experiencias adecuadas, porque también uno de los retos de la IA es que no solo vamos a automatizar sino realmente lo que estamos haciendo es transformar Ujú. la organización, la empresa o el proceso, el producto. Realmente estamos en un proceso de transformación. Ujú. Entonces, habiendo hecho digamos, como preámbulo digamos, este resumen muy en la línea de lo que tú venías, ¿qué experiencias o qué guidelines o qué guías tú tienes o tú has utilizado para ir enfocando la implementación de la IA de una manera muy pragmática, pero con impacto? Ya. Mira, yo siento que la pregunta correcta es cuál es el problema que quiero resolver. Porque creo que las conversaciones han estado muy dirigidas a metamos inteligencia artificial, como cuando fue la época de la digitalización y entonces se metieron sistemas SAP y todas las universidades tenían SAP y está muy bien, o sea, no estoy diciendo que SAP esté mal. Lo que estoy diciendo es que de pronto ni se entendía qué era lo que pasaba dentro de la compañía cuando se integraban este tipo de herramientas. Estamos repitiendo exactamente el mismo error con un componente adicional, y es que la gente lo está haciendo no por gusto, sino por miedo. Entonces, cuando uno se aproxima a una herramienta desde el miedo y no desde el problema correcto, la pregunta correcta, la integración, entenderlo, yo digo que es como un integrante del equipo, que está en kinder, nació ayer, pobrecito, entonces toca como empezar a enseñarle cómo se hacen las cosas acá, ¿sí? Porque él no hace parte de la universidad de la vida, este es un bebé, es una guagua, como digamos en Chile, ¿sí? Y en ese sentido, hay que poderlo integrar bien, pero si yo simplemente a la loca, o tolondra se diría en Colombia, empiezo a decir, todos ya usen ChatGPT, todos ya usen Copilot, todos ya integren la respuesta que les da la inteligencia artificial de la herramienta que tenemos, pero la gente ni siquiera sabe para qué la tiene que usar, esto solamente va a generar caos. Entonces, lo que yo veo es que lo que tenemos que hacer es, primero, si lo estamos viendo desde un entorno corporativo, yo lo dividiría por áreas y entendería cada área qué reto de operación, de estrategia tiene. Una vez descubra esto, yo, usando inteligencia artificial, con una persona experta en procesos, levantaría los procesos de esa área para encontrar los cuellos de botella, cruzando data relevante de la organización. Imaginémonos que estamos analizando, yo me muevo mucho en el sector legal, entonces voy a usar ejemplos del sector legal. Entonces imaginémonos que estamos analizando los procesos de generación de conceptos legales de una gerencia legal de un banco. ¿Por qué? Porque todas las áreas les están haciendo preguntas todo el tiempo a los legales. Esto se puede, esto no se puede, nos podrían demandar esta marca, la regulación salió, estamos en riesgo. Preguntas de este estilo le llegan todo el tiempo a los abogados. Precedentes que ya Exactamente. tienen. Exactamente. Entonces, en ese ejercicio, pues hay mucho flujo de información y hoy en día, ¿cómo corre eso? Son abogadas y abogados respondiendo correos, respondiendo situaciones. Entonces, ahí estamos hablando de un proceso, el proceso en el cual te piden algo, una información, desde una duda, desde un requerimiento, y esta persona, experta en temas legales, responde. Ahí hay un proceso. La pregunta es, ¿ese proceso podría ser mejor, más eficiente, seguro? Entonces la respuesta es sí. Entonces yo levantaría ese proceso, entendería dónde está el cuello de botella. Un cuello de botella típico podría ser, de las 50 preguntas que me hacen, 30 son completamente repetidas. Entonces ya sé que hay un número de respuestas que yo ya he generado muchas veces, pero me tomo el trabajo de siempre responder. Entonces, aquí con un experto en inteligencia artificial, ¿yo podría automatizar ese ejercicio usando inteligencia artificial? Por supuesto, Claro sí, que sí, sí. es muy fácil. Media vez tengas la data y la claridad, porque a Ujú. veces tienes la data, pero la tienes escondida Ya. o no tienes la claridad de que ese es el enfoque. Perfecto. Entonces tú podrías clasificar el tipo de preguntas y podemos ponerlo más sofisticado. ¿Qué palabras usa la persona? ¿Tiene miedo? ¿No tiene miedo? ¿Está corroborando una afirmación? ¿O está literalmente en blanco con la pregunta? Y según eso, se pueden tomar decisiones de qué se envía directamente como una respuesta automática frente a la pregunta o que puede sugerir, esta es la respuesta, pero si quieres tengamos una cita
para poder aclararte. ¿Por qué? Porque el tono de esa pregunta fue un poco más miedoso, entonces la persona quiere más apoyo emocional. Si tú ves, aquí no solamente estoy respondiendo la pregunta que me hizo la persona, aquí también estoy entendiendo que ella es una persona humana, con miedo, que quiere profundizar en el tema, entonces no voy a tratar a todas las personas que me preguntan lo mismo igual. Y esto es metodología, es perfilación, estoy diseñando la experiencia, pero estoy usando inteligencia artificial, en este caso manejo de datos, clasificación de información, respuesta automática de correo electrónico, pero de manera consciente de que igual al otro lado hay una persona usuaria para quien merecemos diseñar el servicio. Y ahí automatiza el proceso, le quité tiempo al abogado de responder 30 preguntas que ya están resueltas y esta persona ahora tiene más tiempo para dedicarse a lo importante, hacer la bajada regulatoria, sentarse con, no sé, el regulador, mirar cuál es la próxima movida y estar en las cosas que realmente importan dentro del negocio. Súper interesante el ejemplo que nos pones porque por un lado estás haciendo muy tangible una forma de automatizar con IA muy práctica que creo que es que la audiencia la puede ver y dice sí, pero quisiera hacer un énfasis en parte de lo que decías es no solo es responder, sino podemos hacer más cosas ahora con la IA. Y ahí es donde está la transformación, porque cabal, el proceso era pregunta-respuesta. Sí. Y está bien. Sí, sí, es sí. un primer paso, puede ser, es válido, pero la IA nos invita y la velocidad que nos está llevando la IA nos va a empujar, por decirlo de alguna forma, también a transformar procesos. Entonces, ¿qué es tu experiencia en ese otro aspecto, en no solo agarrar procesos, sino cómo podemos nosotros como profesionales en cualquier área, no necesariamente tengo que ser alguien tecnológico o necesariamente experto en IA, pero qué puedo empezar a hacer para yo como individuo, como profesional, empezar a ver más allá, vamos a decirlo así, o estar más preparado o tener el mindset adecuado para aportar en mi organización hacia esa transformación, hacia esas cosas nuevas que antes no hacíamos, porque no había tiempo o porque las hacíamos naturalmente humano a humano. ¿Qué nos puedes decir ahí? Bien, ya les dije que yo soy muy metódica, entonces yo lo primero que haría es clasificar mis procesos o clasificar mis funciones. ¿Y por qué digo las mías? Porque son sobre las que tengo control. ¿Sí? Voy a contar otra historia de otro cliente. Por favor, las historias. Tú sabes que el ser humano está, como dicen ahí, hardwired para las historias, ya, ¿verdad? Claro, el Entonces, storytelling es la base de la relación humana. Sí. Bueno, otro cliente me contrata también una gerencia legal y el reto que tienen es que son 2 personas en la gerencia legal para 4 países de la industria farmacéutica, donde es un mercado súper regulado porque estamos hablando de salud, vida, pacientes, y la percepción de todas las áreas es legal, nunca tiene tiempo para nada. O sea, le pido un contrato, me lo manda en 2 meses. Le pido un concepto, me lo responde en 3 semanas. Necesito que me acompañe a una negociación, pues por el tipo de contratación, nunca tiene agenda. Entonces, pues, si uno piensa, la experiencia de servicio que están viviendo las áreas es muy mala. O sea, el área legal no está haciendo lo que tiene que hacer o no funciona para lo que se requiere. La respuesta inmediata podría ser, pues son 2 personas para 4 países. Contratemos más. Pero pues no se puede siempre contratar más y no necesariamente la solución es tener más talento. Entonces, cuando me contratan, la primera tarea que hicimos fue tomar todas las funciones del área y clasificarlas. Entonces, para eso yo diseñé una herramienta metodológica. Hace mucho tiempo, yo estaba muy niñita, casi recién graduada. Y es una matriz... Hace un par de años. Voy a decir la verdad, hace 12 años. Sí. Y en ese proceso... creé una matriz 2x2. Cuando digo método, yo diseño muchos modelos de trabajo donde te hacemos preguntas y con eso vamos viendo hacia dónde va el proyecto. En inglés eso se llama un framework. Un framework, sí. Bueno, y el framework en este caso es una matriz de 2 ejes donde yo tomo todas las actividades que tiene el área y le pido que me las clasifique, siendo una la actividad a la que más le dedicas tiempo y 16, porque siempre las clasifico en 16 categorías, 16 siendo a la que menos tiempo le dedicas. Entonces, ¿le dedicas mucho tiempo o le dedicas muy poco tiempo? Y las 16 toca clasificarlas así, de la 1 a la 16. ¿Es claro?
donde más tiempo dedicas, donde menos tiempo dedicas. La segunda pregunta es, ahora, ¿cuál es la actividad donde más generas valor versus la que menos valor generas? Entonces, las 16 actividades toca clasificarlas en esos dos criterios. Y después lo que hago es que cruzo ambas respuestas. Entonces me pregunto, ¿la actividad a la que más le dedicas tiempo es en la que más generas valor? La segunda actividad es donde la segunda vez generas más valor. Entonces, si la respuesta es sí y yo cruzo ambas respuestas, debería quedar una línea recta, porque la 1 va con la 1, la 2 va con la 2, la 3 va con las 3, ¿cierto? Pero la vida real es que la línea recta nunca aparece. Siempre aparece una cosa así, súper desfasada. Y yo lo que hago es que clasifico las actividades en cuadrantes. Entonces, los dos cuadrantes que más me interesan son el que yo llamo diamante, que es donde estás menos tiempo, pero más valor generarías. Y las actividades ladrillo, que es donde más estás dedicado y menos valor generas. Y aquí me gusta poner un ejemplo muy básico y es la generación de un NDA o un acuerdo de confidencialidad. Sí. Esto se lo piden muchas áreas al área legal porque van a empezar a negociar con un proveedor, porque van a sentarse con una asociación de pacientes, porque, en fin. Y pueden creer que la gerente de la entidad era la que hacía los NDAs. Uno dice, pero Wow, ¿cómo es posible? Es demasiado trabajo operativo, Sí. o sea, es importante. Sí, sí. Ese es el ladrillo. Sí, ese es un ladrillo. Es un ladrillo. Estoy Ok. todo el tiempo haciendo NDAs, pero pues, o sea, soy una abogada de una universidad que costó mucho, en la que me estudié mucho y tengo muchas responsabilidades, pero mi tiempo está haciendo los NDAs. Entonces, uno diría, no, pero es que el NDA es muy importante porque es que la información de la compañía, sí, pero la estructura de un NDA es básica, ¿sí? Es como la información que yo te entregue no puede salir de ti, solo la puedes usar para fines, incluso le puedo poner un tiempo de uso de esa información y tengo que darte la responsabilidad también de qué hacer con esa información, dónde la vas a guardar, la vas a eliminar, qué vas a hacer con eso. Y los criterios, al haber hecho tantos NDA, los criterios ya más o Son menos los están establecidos. mismos. Exacto. Entonces, uno diría, bueno, pero ¿qué hacemos con esto? Entonces, ahí ya descubrí un proceso el cual puedo priorizar para integrarlo con inteligencia artificial. Por siento que el problema típico es por dónde empezar y nosotros como humanos tendemos a ser muy ambiciosos. Entonces de pronto no escogemos el NDA, escogemos un diamante donde yo quisiera estar más tiempo, pero no puedo porque estoy en otro lado. Entonces en realidad lo que tengo que hacer es relocalizar el recurso. Entonces en este caso es, mi recurso está haciendo NDAs, pero yo quisiera estar negociando con el regulador. Otro podría pensar, no, pues entonces automaticemos la negociación con el regulador. No, porque ahí es donde la cabeza humana más valor generaría. Entonces, más bien automaticemos donde yo no debería estar, que es el ladrillo, que en este caso es crear el NDA. Y ahí es donde nos empezamos a hacer las preguntas. Bueno, ¿cómo es el NDA? ¿Qué de esto es modificable y qué no? Lo único modificable son las partes, el nombre y la identificación. ¿Eso lo podría llenar cualquier otra persona de la compañía? Sí. Entonces ahí uno dice, bueno, no tengo que meter todavía inteligencia artificial, es simplemente una relocalización de recurso. Ahora, quisiera hacerlo automatizado, también podría, porque yo podría tener, no sé, la base de datos de todos los proveedores, por decirlo así, y empiezo a llenar el NDA con el nombre de la persona, inmediatamente se automatiza y se llena todo, porque ya identificó que es la empresa tal que tiene este NIT o este número de identificación. Claro. Y ya quedó lleno, quedó diligenciado y como la base de datos está aprobada por el área legal, que sí es esta, donde están identificadas las personas, pues digamos que va con el sello de calidad del área legal y estamos todos tranquilos de que está corriendo bien el proceso. Y ahí automatiza una cosa pequeña que si uno la contabiliza en tiempo y plata, esa es otra cosa importante, los demás dicen, uy, legal ahora no es un área de gasto, que pasa mucho, es un área de ahorro, porque quitó tiempo útil del área legal que puede estar en otras cosas, automatizando un proceso muy sencillo, que igual es muy importante, y le da la seguridad y la tranquilidad al cliente interno. Entonces al final no solamente estoy generando eficiencia, sino estoy generando valor de experiencia para las otras áreas. Si ustedes ven mi conversación, es muy desde negocio, es muy desde indicador, porque nuevamente nos estamos haciendo las preguntas incorrectas. No es qué proceso voy a automatizar, es dónde está el recurso de manera incorrecta, dónde me estoy gastando la plata donde no debería, dónde debería estar mi capacidad intelectual realmente siendo eficiente. Y ahí cuando encuentro ese pequeño cuello de botella es donde debo entrar a mirar qué puedo automatizar y qué puedo correr. Mira, yo he visto muchas charlas de esto y me han invitado a espacios de esta naturaleza y muchas veces la conversación es ¿qué herramientas existen? Y hacen una lista de herramientas donde voy a ser honesta. A la tercera herramienta la gente ya se desconectó, ¿sí? Siento que la conversación debe ser sobre pensamiento. Las herramientas todas las van a saber usar. Si alguien acá tiene hijos, o no sé si tú tienes hijos, pero ayer le oí la historia a una colega colombiana que tiene dos hijitos gemelos de 11 años. Y me dice, y todo lo hacen con IA.
Entonces como ahora las empresas necesitan personas expertas en inteligencia artificial, ¿van a contratar a los hijos de Pilar que tiene 11 años porque hacen todo con IA? No, la respuesta es no. Van a contratar al experto en la estrategia de que además ya sepa como mínimo que la inteligencia artificial existe, que la pueden empezar a usar para hacer pilotos y que todo puede correr. Esto quiere decir que no desconfíen de su capacidad intelectual. Acuérdense, está en kinder la inteligencia artificial. Los superdotados son ustedes, los que dominan el método, la estrategia, el conocimiento duro de su industria son ustedes. La inteligencia artificial está esperando una pregunta correcta para automatizar el proceso correcto o eficientar el proceso correcto, pero no pretendan que un niño recién graduado sepa qué pregunta hacerle, porque él no es experto en la industria como ustedes. Me encanta porque, mira, el tema de los ladrillos es el tema. Está bueno. Ahí está buenísimo, Sí. ¿no? Porque aparte, mira, también cuando uno diseña metodología, bueno, tú diseñas, pero Sí. soluciones, pero al diseñar una metodología también hay que hacerla accesible y de alguna forma visual Sí, para sí. las personas. Y todos nos queremos sacar esas paredes de ladrillos que nos atormentan. Paredes de ladrillos. Pero por otro lado están los diamantes. Sí. Los diamantes brillan y nos llaman la atención. Entonces, yo quisiera darte un pequeño ejemplo de diamante, bueno, no de diamante, un contexto para que nos amplíes también Sí. esa parte. Lo que hemos visto es que a veces tenemos estas áreas que queremos automatizar que no son ladrillos, o sea, que quiere decir que son áreas de innovación, etcétera, etcétera, que no nos da tiempo a hacer, hemos hecho muy poco o nunca hemos hecho. Y por supuesto, son áreas que queremos atacar, pero sucede muchas veces que lo tenemos claro, entre comillas, y nos metemos a automatizar algo que no hemos hecho o no hemos ganado suficiente experiencia. Ujú. Y yo creo que eso es uno de los problemas o de los pitfalls o de los obstáculos que muy fácilmente caemos. Ujú. Es decir, ya tenemos una claridad que por aquí es el diamante, Sí. si así lo podemos llamar, Sí. pero Ujú. resulta que nos metemos a automatizarlo y no lo hemos probado lo suficiente. Sí. Entonces yo le digo muchas veces a los equipos, a los clientes, es no, de primero hagámoslo bien manual, Sí. entendamos de profundidad y es muy importante entender que hay que estar en las trincheras, hay que estar donde está sucediendo la situación para entenderla de verdad. Es como cuando uno habla con un cliente, es decir, cuando uno habla con un cliente uno aprende un montón. Ujú. Pero cuando uno habla con, digamos, las personas que hablan con los clientes, uno tiene un filtro de información. Sí. Pero por sobre todo, el poner en práctica y entender muy bien el contexto de un diamante o de algo nuevo que queremos hacer Sí. y haberlo probado manualmente, que nos haya costado un poco, antes de correr a la automatización. Ya. ¿Qué tienes ahí en ese lado de los diamantes? Me está encantando esta conversación porque me estás haciendo pensar en como la siguiente fase de la metodología y es definitivamente el ladrillo es el lugar por donde debo empezar porque es lo que más he hecho, lo conozco al derecho y al revés, sé dónde está el reto, sé los requerimientos para poder enfocarme ahí. Yo ya soy experto en ese ladrillo, por consiguiente puedo hacer las preguntas más correctas a la herramienta, ¿cierto? Pero el diamante requiere exploración y aquí es donde yo veo que hay una oportunidad de innovación. Y cuando me hiciste la pregunta inicial y te dije, te voy a contar una anécdota, es cuando yo empecé a trabajar como consultora, Design Thinking era un boom muy innovador. De hecho, yo empecé a trabajar con esto porque llegó una farmacéutica que trabajaba en Chicago, o sea, su HQ, su central de operaciones estaba en Chicago, y ellos empezaron a trabajar con una consultora muy famosa que se llama IDEO, que es la que trajo el Design Thinking al mundo, como que lo democratizó, por decirlo así. Cuando yo estudié diseño, todos queríamos trabajar en IDEO en Chicago, o sea, era como un sueño. Y esta farmacéutica contrató a IDEO para hacer procesos de innovación centrados en el paciente. Entonces empezaron a hacer patient journeys, que es levantar la experiencia de un paciente paso a paso, y todo era muy innovador, pero les estoy hablando hace 15 años, ¿ya? Y en ese proceso, esta farmacéutica dijo, esto nos encanta, ya sabemos cuál es el journey del paciente, sabemos cuáles son los retos de este paciente, sabemos dónde enfocarnos para lograr que se formule más el medicamento y pues aumentar las ventas, que es al final lo que se busca. Y le dijeron a todas sus filiales en Latinoamérica como busquen el IDO de sus países. Y yo estaba recién graduada. Los de Colombia fueron a buscar el IDO colombiano, no lo encontraron, entonces fueron a la academia. Dijeron, bueno, la academia debe tener la metodología, entonces fueron a mi universidad, en Colombia es la Universidad de los Andes. Y entonces fueron y dijeron, oigan, necesitamos a alguien que haga esto. Y una profesora dijo, les tengo una graduada
que tiene muchas ganas de hacer esto y me dieron el proyecto. Entonces yo digo con mucho orgullo que yo era lo más cercano a una IDO colombiana. Bien. Pero bueno, ¿por qué les cuento esta historia? Porque hace 14 años, pues esto era muy innovador. ¿Mm? Pero hoy yo hablar de design thinking a veces siento que estoy hablando como de las cavernas, como que pues es obvio hablar de design thinking, pues en muchas compañías empezaron a adoptar esta metodología, pero cuando salió la inteligencia artificial, como que volvió a ser relevante la metodología. Total. Porque el reto y el riesgo que hay con la inteligencia artificial es que la gente escoja dejar de pensar. Sí. Y le quiera delegar el proceso de pensamiento a la inteligencia artificial. Lo que hace el design thinking es, no. Usted piense primero qué quiere preguntar, cómo lo quiere hacer, a quién quiere conocer, por qué. Con la diferencia de que ahora lo puedo potenciar con inteligencia artificial para llegar al siguiente nivel. Pero con respecto a los diamantes, que es la pregunta que me estás haciendo, siento que la metodología simple de design thinking debería explorar esto. Entonces, volvamos al ejemplo donde tengo como ladrillo el NDA, pero como diamante la negociación con el regulador. Es un súper diamante. La pregunta es, ¿yo podría innovar en mi relación con el regulador? De una vez les digo, no necesariamente es con inteligencia artificial automatizando procesos. Es entender qué le importa al regulador, qué le preocupa, dónde están sus indicadores de éxito, con cuántas farmacéuticas se relacionan al día, qué les sale mal, quiénes son sus jefes. Si hay éxito, una frase que usa una cliente mía es cómo luce el éxito para el regulador. Y cuando yo encuentro todo esto, puedo decir, lo que necesita el regulador es talleres creativos para diseñar regulaciones que cualquier persona pueda entender, incluso los pacientes, las asociaciones de pacientes. Entonces me voy a inventar un proyecto de creatividad donde vamos a diseñar las regulaciones para que cualquier persona lo pueda hacer. Pero una vez les digo, la inteligencia artificial no les va a proponer esta solución, lo siento mucho, todos los que estaban esperando que eso pasara, no es lo que va a pasar. Pero ¿saben quién lo puede hacer? Ustedes. Lo pueden hacer con su capacidad mental espectacular, pero necesitan tiempo para hacerlo, porque el proceso creativo requiere tiempo, requiere confianza. Entonces, ¿quién les va a dar ese tiempo? La inteligencia artificial, porque les va a quitar los ladrillos. Entonces, ahora tienen tiempo para pensar, para inventarse su proyecto. Y ahora, si van a diseñar la herramienta visual, el juego, para explicar la regulación, ahí sí pueden usar la inteligencia artificial. Pero el planteamiento estratégico del proyecto tiene que venir de ustedes. Sí, el pensamiento crítico, la capacidad de conectar los puntos a través de diferentes contextos. Sí. Total. Mira, yo honestamente, lo mencioné hace unos días, he estado trabajando mucho en el tema de reinventar procesos y sobre todo de pensar el rol del ingeniero o de los diferentes profesionales y del nuevo mindset que necesitamos. Y fíjate que había pensado en todo, pero como mi área de expertise no es design thinking, pero cuando te escuché hablar hace unos días en una conversación que tuvimos ahí en la charla tan buena que tuvimos en el think tank, yo dije, este era el missing link, esto era lo que necesitaba. Ya. Entonces me gustaría, a manera de ir cerrando la conversación, yo creo que invitaría a la audiencia a que se meta en el tema de design thinking, independientemente de la industria o profesión que están. Pero, ¿qué le dirías tú más a la audiencia ya con tu experiencia, tu expertise? ¿Dónde inician con design thinking y cuáles son los siguientes pasos para prepararse para adoptar y potencializar la IA en donde sea que estén? Bien, entonces yo siento que hay que entender primero que cualquier proceso, cualquier servicio, cualquier producto, cualquier área dentro de una compañía tiene una persona usuaria. Alguien va a usar lo que ustedes están creando. No es que yo trabajo en la planta, alguien usa el producto o el informe que usted tiene en su planta. No es que yo soy contador público, alguien revisa los informes de contaduría pública que usted genera. No, yo soy la cara que atiende en un banco. Bueno, en su caso es muy sencillo, cualquier persona que venga es su persona usuaria. Entonces, primero es quién es esta persona. Segundo, ¿qué necesita esta persona? ¿Ya? Entonces, esto implica observarla. O sea, es que se los juro que siento que estoy hablando de la época de 1900, porque es una metodología que ya lleva mucho tiempo hablándose, pero me parece que es muy refrescante y siento que es vintage, como que llegó para volver a reencauchar. Es una de las killer skills en este momento. Entonces ahí tenemos que entender a esta persona. ¿Y cómo la entiendo? Primero, observándola. ¿Cómo habla? ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? ¿Qué me pregunta? Si me pregunta 3 veces lo mismo, hay algo ahí que la tiene muy nerviosa. ¿Sí? Claro. Muy nerviosa. Viene sola, viene acompañada. Me manda correo, me manda texto, me habla por WhatsApp, me manda audio. Son audios cortos, son audios largos. Y este entendimiento es solo desde la información que es explícita, es decir, lo que es evidente al ojo, ¿ya?
Pero yo tengo que profundizar y saber qué siente y qué le preocupa. Eso se llama la información tácita, que no es evidente al ojo. Tengo como que escudriñar, tengo que escarbar. Eso ya implica tener conversaciones profundas. Y por eso yo hablaba de crear instrumentos de investigación con ChatGPT, que es crear la lista de preguntas que le voy a hacer a la persona para conocerla mejor. Entonces volvamos a el ejemplo de que soy la persona que atiende en un banco, ¿sí? Y yo soy una persona muy proactiva y quiero diseñar mi experiencia en mi counter de recepción. Entonces yo observo a las personas y descubro que los lunes a las 3 de la tarde se me llena de pensionados el lugar. Siempre vienen pensionados, algo pasa con los pensionados. Entonces ustedes podrían decir, quiero liderar un proyecto de innovación para pensionados en el banco. ¿Por qué? Déjenme, yo lo hago con ChatGPT. No les va a costar nada porque la herramienta de inteligencia artificial les va a hacer correr muy rápido la metodología, pero el mindset es de ustedes. Entonces yo podría pedirle a inteligencia artificial, oiga, diseñame un set de preguntas para entrevistar a unos pensionados que están viniendo mucho a mi banco y quiero saber por qué vienen tanto a esa hora. Entonces, ¿saben qué va a hacer? Lo va a hacer muy bien y va a crear muy buenas preguntas. Antes en Aptica teníamos antropólogos que se dedicaban a construir el instrumento de investigación. Ahora el antropólogo analiza la información, pero el instrumento de investigación la construye la inteligencia artificial, ¿ya? Bueno, ¿qué pasa después? Que toca entrevistar a estas personas. Entonces aquí les voy a contar algo que no les he contado. Yo podría entrevistar a 5 personas y lo que puedo hacer es esas entrevistas que son audio, porque yo grabo la entrevista, después las transcribo con inteligencia artificial y después puedo crear un agente al que le voy a dar el rol de ser un pensionado. ¿Qué hago? Le entrego todas las transcripciones de mis entrevistas y entonces él ya tiene superpoderes de pensionado. Y le digo, su rol va a ser, de aquí en adelante, cualquier idea que yo tenga o cualquier ejercicio de proceso creativo, quiero que usted cumpla el rol de pensionado y represente a esta población. Antes mis muestreos eran de 90 personas, ahora puedo entrevistar 5, le doy el superpoder a la gente, él se vuelve experto en ser pensionado y me ayuda a validar mis proyectos. ¿Ya? Y hasta ahí solamente voy en la primera fase, que es la fase de descubrir, donde encontré lo que le importa al pensionado. Voy a tener una hipótesis, acá la voy a votar. No, es que el pensionado, después del fin de semana, de estar con su familia y todo, sale vigoroso, feliz, a seguir interactuando con las personas, pero pasa todo el lunes y finalmente se siente solo y triste y dice, ¿a dónde puedo ir? ¿Dónde me reciben? En el banco. Entonces llega al banco. Entonces nos damos cuenta que él en realidad no necesita un producto financiero, necesita conectar, necesita conocer personas. Entonces ella podría decir, bueno, ¿y yo cómo hago para hacer esto? Tranquilos, falta el resto de la metodología. Entonces ahí ya encontré el hallazgo, que sería la fase de interpretar. Y es, la gente se siente sola después de pasar tanto tiempo en familia. Con esto me voy a la sesión de creatividad. También la puedo hacer con la herramienta de inteligencia artificial. Entonces yo solito inventarme la idea puede pasar, pero el proceso creativo requiere hacer conexiones neuronales. Entonces, ¿de dónde vienen las conexiones neuronales? De la información que yo tengo. Ahí sí ChatGPT o los LLMs traen una ventaja muy grande porque tienen mucha información por procesar. Muchas conexiones. Exacto. Entonces lo que yo tengo que hacer es la pregunta correcta. Entonces hay una herramienta metodológica, un framework que me encanta usar y es ¿cómo lo haría? Entonces yo traigo la pregunta. ¿Cómo podría aprovechar el hecho de que estos pensionados quieren conectar con personas el lunes en el banco y quiero que lo resuelvas pensando cómo voy a inventar Taylor Swift, Elon Musk, Disney y le doy roles? Me encanta. Pero ¿cómo así? Pues que él es de kinder, pero si yo le digo qué rol tiene, ya no es de kinder, ya es superdotado Elon Musk, ¿sí? Entonces piensa como esta persona y dice, no, pues voy a inventar Taylor Swift. No sé qué tanto saben de Taylor Swift, pero si me están oyendo algunas Swifties van a entender. No, mucha gente. Esta mujer logró una fanaticada mundial. Entonces lo que podríamos hacer es crear como un club de pensionados que se reúnen a hacer cosas, pero el banco no puede tenerlos ahí porque se genera una fila muy larga. Entonces lo que puede hacer el banco es pensar, bueno, yo con quién tengo muy buenas relaciones en mi negocio B2B. Entonces dice, no, yo tengo relaciones con farmacias, tengo relaciones con centros comerciales, tengo relaciones con exacto, y creo el club del banco Pepito, y entonces las personas tienen tiempo para ir allá y usan la tarjeta para gastar allá y entonces tienen puntos y entonces voy al club, pero en realidad es la unión de toda mi red de gente. Y donde salió esta idea de Taylor Swift que la ChatGPT me la dio, ¿ya? Y ahí viene la siguiente etapa, que es que tengo que hacer el testeo. Entonces, ¿qué hago? Voy y toco un cliente del banco, no, porque es un poquito peligroso. Entonces yo tengo una abuelita, entonces voy a ir a probar con mi abuelita. Voy, pruebo con ella, veo lo que me responde, grabo, le sigo alimentando el agente y después voy y pruebo con el agente. Con el agente que cree que representa a los pensionados. Y ahí el agente me va a dar retroalimentación y yo voy aprendiendo sobre la solución y al final termino creando toda la red. Y acabamos de diseñar un proyecto para pensionados para un banco usando hipotéticamente. Vamos a venderlo ahora porque me gustó demasiado, me gustó, me encantó, me encantó. No, pues mira, Angélica, yo creo que
primero que todo decir que este es el primer episodio contigo y después vamos a hacer un segundo. Amo. Ahorita estamos llegando al final, pero excelente. Creo que todos hemos aprendido un montón hoy y yo estoy en lo personal muy entusiasmado. Gracias no solo por las anécdotas, las historias y por darnos esos frameworks mentales para salir adelante. Entonces te agradecemos muchísimo por todo tu aporte, por estar aquí en Guatemala con Universidad Galileo en el Summit y muchas gracias de nuevo. No, feliz, me encantó y yo siento que yo también aprendí mucho hablando contigo. Creo que son de esas conversaciones que uno se lleva para la vida y ahorita voy a crear más frameworks. Gracias. Bueno, gracias, hasta luego.